Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos a nuestro vídeo semanal, que madre mía, menuda semana hemos tenido. Semanas. Ya decíamos que había varios frentes abiertos que podían generar cierta incertidumbre. Sabíamos también que esta semana había varios eventos que podían causar movimientos, pero no sé si yo no sé si esperábamos el movimiento que hemos tenido. No, y decíamos, este año promete, pero ya está prometiendo ya desde enero, ¿no? Ya Ya se acaba veremos. enero, ya se acaba enero. Qué manera de acabar el mes. Vaya, vamos a ver qué es lo que ha causado estos movimientos, qué es lo que se ha movido, porque en realidad no todo se ha No todo. movido. Entonces, entender un poco qué es lo que ha pasado esta semana y veremos en los gráficos cómo está terminando el mes de enero y qué podemos esperar. Y también alguna acción que estamos viendo Sí, por ahí que vale la pena pues prestar atención, ¿no? exacto, ¿no? Yo creo que hay, como tú has dicho, no todo se ha movido, o No, algo se ha movido para arriba, también. o está en tendencia alcista. Podemos mirar, vamos a mirar algunas, Muy bien, pues empezamos, ¿te parece? me parece. Vale, esta semana han pasado un montón de cosas. Yo, como siempre, voy a intentar sintetizar y contar pues, lo más importante. Y empiezo por lo fácil, si os parece. Hemos tenido reunión del FONC y no ha habido sorpresas. Esperábamos que no hubiera cambios en los tipos y no los ha Y no habido. se ha cambiado, ¿no? Además, cuando Jerome Powell salió a hablar, que siempre también mueve un montón el mercado, esta vez fue muy comedido y no dijo nada así que llamara la atención. Afortunadamente. Entonces, por ahí, cero sorpresas y cero movimientos. No consiguieron sacarle mucha información. Él siguió diciendo que, bueno, el empleo está estancado y la inflación continúa un poquito alta, entonces, pues que hay que ir viendo lo que sucede, ¿no? Y sí que tenemos novedades porque Trump finalmente ha nombrado ya a un sustituto de Jerome Powell, que va a ser Kevin Warsh. Entonces, al final no ha sido ninguno de los que pensábamos que iba a ser, ha sido otro Otro. diferente. Y este ya fue gobernador en algún momento y parece que tiene así un perfil menos político y más técnico, con lo cual, pues bueno, parece que no ha sentado mal, ¿no? O sea, Sí, por lo menos de momento no ha habido grandes. sí. Entonces, ese foco de incertidumbre que era saber quién iba a ser el sustituto, pues ya zanjado el tema, va a ser este señor. Y bueno, pues nada, habrá que ir viendo esto cómo se adapta, porque Jerome Powell sí que les dijo que intentara al sustituto, que no sabía quién iba a ser, que intentara no dejarse llevar por las políticas, que se centraran los dos mandatos que tenían que cumplir y ya está. Pues ya veremos si lo cumple o no lo cumple, porque Trump va a seguir ahí presionando. Bien, dicho esto, segundo tema importante de la semana que también ha dado mucho que hablar y es la caída del dólar. La semana pasada mostrábamos ya en un gráfico que en el par dólar-yen había habido un movimiento muy brusco, correctivo del yen, y revalorizándose. Vamos, que el yen subía y el dólar caía. Más Entonces, fácil. sí. Entonces, en principio esto no era así como muy llamativo porque se estaba acercando al valor de 160, que siempre suele ser donde el Banco de Japón interviene, pero es que empezaron a correr rumores de que igual se había puesto de acuerdo con Estados Unidos para los dos bancos centrales intervenir al mismo tiempo para que el yen se fortaleciera y el dólar cayera. Cayera. Y de hecho el dólar pues tuvo un caidón impresionante, ya no sabemos si fue por manipulación o fue por los rumores o fue qué es lo que fue, pero os voy a contar en qué consiste lo de el que se pongan de acuerdo, la acción coordinada. Vamos a ver también en qué puede afectarnos como inversores una caída del dólar. Y bueno, ya os adelanto que al final Estados Unidos no ha confirmado que hubiese nada de todo esto, pero como Trump no puede estar callado, pues también movió ahí el avispero, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la acción coordinada y por qué corrieron los rumores? Bueno, pues es que esto ya pasó en 2011 y entonces, claro, cuando una cosa sucede en el pasado, pues ya es susceptible de que vuelva a pasar otras veces en el Hay futuro, ¿no? precedente, Hay ¿no? precedentes. En segundo lugar, pues es sabido también que Trump, dentro de todas sus políticas de hacer América grande otra vez y
disminuir el coste de la deuda. Uno de los objetivos que siempre ha tenido desde el primer día es que el dólar se volviera más competitivo, que eso en cristiano significa que el dólar pierda valor con respecto a las demás divisas. Entonces, pues a nadie le extrañó que efectivamente Estados Unidos estuviera participando en ayudar a que el dólar cayera. Cuando esto pasa, cuando la otra vez que Japón y Estados Unidos se pusieron de acuerdo, por lo que he investigado, hay como 3 fases en el proceso, ¿no? En la primera fase del proceso, pues los bancos centrales lanzan un comunicado así, pues diciendo que empieza a haber aquí un movimiento, empiezan a mostrar preocupación por la cotización de la divisa, ¿no? Esto está subiendo mucho, aquí puede haber movimientos especulativos, no sé qué tal, y entonces ya como que dejan entrever que están preocupados con el tema. La segunda fase es que preguntan a los bancos comerciales a cuánto cotiza exactamente la divisa, en este caso el yen. Oye, ¿a cuánto cotiza el yen? Ahí ya muestran todavía más preocupación. Y ahí ya empiezan, supuestamente, si hay especulación o si hay movimientos raros, pues ya salta un poco la alarma y se calman las cosas, ¿no? De, hey, que van a intervenir, y se calman las cosas. Si no funciona, ahí ya viene la intervención. Y entonces, en el caso de Japón, la intervención es clara, es lo que hace normalmente. Vende bonos estadounidenses, que sabéis que Japón tiene muchísimos bonos estadounidenses, con los dólares que consigue, compra yenes. Y entonces al comprar yenes, pues este se revaloriza. Cuando Estados Unidos hace eso al mismo tiempo, la operación es un poco más compleja, ¿no? Entonces, primero crean dólares contablemente, con esos dólares compran yenes para que el yen se revalorice y para que no haya un desajuste de dólares dentro del país que podría generar inflación y tal, pues venden bonos para cerrar las cuentas, ¿de acuerdo? Muy bien. Más o menos para entendernos, muy simplificado sería eso. Y en el caso de Estados Unidos intervienen la Fed y el Tesoro, o sea que... Pero vamos, como no ha habido confirmación por parte de Estados Unidos, entendemos que esta última parte no se ha Mm, dado. Simplemente es que pues ha habido ahí una corrección que ha hecho que el dólar caiga. Y entonces, a lo que muchos se están preguntando, vale, ¿en qué me afecta a mí como inversor que el dólar caiga? ¿No? Bueno, pues varias cosas. Y depende también un poco de en qué país estés y de cómo sea la composición de tu cartera. Por un lado, para Estados Unidos, para las empresas americanas, y que a lo mejor tú llevas en cartera, nosotros llevamos, si las empresas americanas tienen que exportar productos y el dólar está más barato, pues les beneficia porque sus productos se claro. vuelven más competitivos en el mercado internacional. Pero para las que importan insumos, materiales, piezas, productos para vender luego, como Walmart, por ejemplo, pues cuando el dólar se devalúa tienen que comprar estos productos más caros y además están los aranceles, que ya están vigentes, con lo cual, pues más azúcar, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa caída del dólar pues no puede ser mucha porque entonces estas empresas se perjudican, sube la inflación y lo comido por lo servido, o sea, no conviene que esto pase, Sí. ¿vale? Entonces, pues las empresas, ¿en qué empresas inviertes? Pues dependiendo de si inviertes en las que exportan o inviertes en las que importan, pues el que caiga el dólar te beneficia o te perjudica. Claro, pero isso, de meu ponto de vista, é algo, digamos, momentâneo, porque a la larga, se a empresa é boa, se vai compensando esses problemas, não? Se vão Sí, ajustando. bueno, como O todos. problema é como quando uma empresa. Sim, estou pensando um pouco na cabeça de um inversor a largo Ah, prazo, vale, e nesse caso das empresas. vale. Se uma empresa é boa, a la larga vai seguir sendo boa, vai ter uma volatilidade agora que quizás nos dê ponto de entrada, pero para que tengamos isso em mente, não? Vale. Un dólar bajo, a ti como inversor fuera de Estados Unidos, te puede beneficiar si quieres invertir en Estados Unidos, porque al cambiar tu moneda a dólar, si el dólar está más barato que tu moneda, pues sales beneficiado en el cambio y puedes invertir más cantidad. Podes comprar Puedes mais comprar com a más mesma acciones con el quantidade de mismo euros. dinero. Exacto. Al revés, si tú tienes que coger tus dividendos o tienes que coger los beneficios de haber vendido acciones y convertirlas de vuelta a tu moneda, ahí sales perdiendo,
porque tu moneda está más cara. Sí. Entonces, pues según la operación que vayas a hacer, te beneficia o te perjudica. También momentáneamente, porque al final las monedas también pues fluctúan, Es ¿no? lo que nosotros hablamos. En nuestra cartera, nosotros no nos preocupamos com Forex, digamos, porque isso a la larga é muito difícil de prever e há anos que está subindo, há anos que se Sí, baja. pero una cosa es cierta y es que si yo voy a correr el riesgo divisa y voy a invertir, voy a cambiar a dólares y voy a invertir en dólares y el dólar está cayendo, yo voy a querer o voy a esperar más rentabilidad de esas inversiones para cuando deshaga la inversión, Não sofra tanto, não? claro, que yo tenga esta rentabilidad y con el cambio de divisa pues me baje pero siga ganando, porque si no, no me compensa. Para eso me quedo en mi país e invierto y ese es un riesgo también que un dólar muy bajo pues causaría, ¿no? Que mucho inversor extranjero decidiera que si no le va a salir rentable la inversión, pues no invierta en Estados Sim. Unidos, ¿vale? Y una cosa curiosa y que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos meses, porque el dólar en realidad lleva cayendo ya un tiempo, no es de esta semana ha hecho un pico, pero... Y es que los países emergentes salen beneficiados por dos motivos. El primero, porque la mayoría tiene su deuda en dólar y entonces refinanciarla si el dólar está bajando, pues les sale más barato, con lo cual por ahí salen beneficiados, salen fortalecidos, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando el dólar cae, pues en muchas carteras donde eh, se busca refugio en el dólar, ¿no? Porque a lo mejor si tú vives en un país donde la moneda es fuerte, no buscas refugio en otras monedas, pero si eres de un país donde la moneda es débil, pues normalmente se busca refugio en dólar o en otras monedas fuertes. Cuando el dólar deja de ser una moneda fuerte porque empieza a caer más de la cuenta, pues se busca refugio en las materias primas, por ejemplo, en el oro, en la plata, en el cobre, Petróleo. ¿vale? Entonces, esta es uno de los tantos motivos por los que en los últimos meses, pues oro y plata, por ejemplo, que ahora hablaremos de ellos, pues han subido mucho y esta semana concretamente con el pico a la baja que ha dado el dólar, pues estos metales han sufrido un pico al alza. Uno de los muchos motivos, ya os digo, porque ahí hay mucho que hablar, ¿no? Sim. Vale. Entonces, bueno, de los países emergentes se puede hablar más, que a lo mejor en la newsletter lo desarrollamos un poquito, pero aquí lo dejamos para no alargar el vídeo. Y nos vamos a hablar del dólar, y del euro y de la plata. Como no vamos a hablar del euro y la plata, que ese ha sido el colofón de esta semana. El euro, el dólar y la plata, no, el oro y la plata, el oro y la plata llevaban ya una subida El desorbitada. euro também, hein? Logo Claro, miramos o sí, claro, gráfico. también, porque el dólar cae y el euro sube. Sim. Pero me voy a centrar en el oro y en la plata. No te líes, Mercedes. Oro y plata. Llevaba una subida desorbitada. Y yo no sé si se ha llegado a hablar de burbuja o no, pero se ha pinchado. Se ha pinchado porque también han coincidido el hambre con las ganas de comer, todo hay que decirlo. Por un lado, cuando una cosa sube mucho así en vertical, pues es cuestión de tiempo que corrija y casi siempre corrige bruscamente. Entonces, bueno, pues en el caso del oro, por ejemplo, si es que ha llegado a un nivel técnico en el que ya se han activado las ventas. No sé si luego lo ibas a poner, pero yo tenía en mi gráfico un Fibonacci hasta ahí y ahí, ¡pum!, se activan las ventas. Luego, además, con el tema del dólar de esta semana, le habían preguntado a Trump, que decía yo que Trump había movido el avispero. Claro, Trump, a mí me da igual que el dólar caiga. Y todo el mundo dijo, oh, Dios mío, se nos va a cero el dólar, ¿no? Le meten más al oro y a la plata. Luego llegó Besant y dijo, calma, calma, porque el dólar va a seguir siendo moneda fuerte. Y entonces eso ya, pues también un motivo más de que pues hubo quien dijo, bueno, pues no hay que alarmarse, recojo. Fin de mes. Estamos a 30 de enero, rebalanceo de carteras. Claro, si tú en tu cartera tienes oro y plata, imagina una cartera permanente, por poner una, y ese valor de oro y plata ha subido muchísimo con respecto a los demás, pues cuando te toca rebalancear, ¿qué es lo que vendes? El oro y la plata. Entonces,
Se han juntado varios factores que han hecho que se empiecen a producir ventas. Y cuando se empiezan a producir ventas y se empiezan a acelerar las ventas, entonces ya empiezan otros mecanismos, ¿no? Porque hay quien está corto o quien se pone corto. Hay quien tiene stop, empiezan a saltar stops. Entran los especuladores, entran los que les entra el miedo de que voy a perder todo lo que he ganado, Las ¿no? opciones que Las mueven opciones, los los futuros. derivados, bueno, ahí ya cualquier cosa que se os ocurre interviene y efecto bola de nieve. Y bueno, ahora veremos las gráficas, pero bueno, creo que ha sido un día histórico para recordar en mucho tiempo. Y bueno, pues esto a quién ha afectado. Pues ha afectado al que tenía mucho ahí invertido, a quien estaba apalancado, que es que además lo vienen diciendo desde hace tiempo. Se está muy apalancado, se está muy endeudado, la gente invierte con deudas, con margen, con derivados, con ETFs apalancados y entonces en cuanto hay movimientos bruscos, pues se multiplica todo, ¿no? Pero no ha ido al agua al río. El índice, ahora veremos, no ha terminado de afectar así el efecto multiplicador, yo no lo he visto. No, pero una cosa, nosotros estamos grabando, son las 9:17, ¿no? 9:17 del viernes 30. Y como no estábamos viendo el mercado, lo vamos a ver ahora mientras vamos a grabar, estamos grabando el vídeo, no sabemos lo Ah, que se ha movido sí, en esas que dos igual estoy últimas yo aquí horas, hablando y ha habido un caidón, ¿no? o un O un subidón, subidón. pero vamos a ver. Vale. Pero hoy, al inicio del día, estaba cayendo un poco, ayer cayó bastante, luego recuperó, pero de momento yo creo que no ha habido pánico en los índices de No. acciones. En La Plata Por quizás eso, yo creo que hubo se ha algo. quedado muy contenido en los metales y en las mineras. Ahí también ha afectado bastante. Y luego ya pues tenemos el tema de Irán, que también corren rumores de que Estados Unidos en cualquier momento podría atacar objetivos puntuales, pero que si lo hace, pues ya veremos cómo afecta al petróleo y a los mercados. El petróleo de momento esta semana ha seguido subiendo. Y después, bueno, pues los resultados empresariales que pensábamos que podría mover mucho, pero unas se han compensado con otras. No sé si esto ya lo he dicho o no, pero lo vuelvo a decir. Y bueno, ahora veremos en los gráficos al final todo este revuelo, lo que ha afectado Sí, y dónde ha afectado y qué más puede pasar, muy ¿no? bien. Básicamente eso. No sé si me he conseguido explicarlo todo bien, pero espero que sí. Vamos a ver la agenda de la semana que viene, que todavía vienen por delante muchos resultados. Como veis, semana completa, ¿vale? Las más importantes y a las que sí o sí hay que estar mirando, porque son las que podrían afectar al mercado, aunque las de esta semana no han movido mucho. Tenemos el miércoles Alphabet, Google para los amigos, y el jueves Amazon. Y además tenemos, pues el lunes, por ejemplo, tenemos Disney, tenemos Palantir, no sé si había alguna más por aquí, pero bueno, el martes PayPal, AMD, Chipotle, Pepsi. Si no habéis visto el anuncio de Pepsi para la Super Bowl, echadle un vistazo porque está muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vemos? El miércoles Novo Nordisk, Lili, Lilly, que es competencia. Qualcomm. Tenemos el jueves, había visto yo por aquí el jueves, pues ahora no lo veo. MicroStrategy Que está sufriendo mucho con con el el tema del Bitcoin Bitcoin. y el viernes pues otras tantas más. Bueno, Under Armour. yo de mi punto de vista, essa semana tem muitas empresas que estão em segundo plano, Hmm. pero que me parecem muito interessantes e são empresas que eu sigo e nos gusta invertir. E eu creio que Pfizer Pfizer el martes. vale a pena estar Aquí. atento. AbbVie, Cognizant, CMI, isso miércoles. O'Reilly, Orly, el símbolo, miércoles também. E a mim me gusta muito CBOE e Cummins. Jueves Cummins e viernes CBOE. Eu estaria atento a estas empresas porque é
um pouco de cada sector e são empresas que, na verdade, vão muito bem. Cummins está uma Mm. tendência alcista bastante interessante. Sí, además parece que esta temporada sí que se le está dando bastante importancia a las ganancias, ¿no? A las empresas que demuestran que están ganando dinero, que es a lo que venimos aquí, ¿no? Sí, Y pues se le está premiando a las medianas y pequeñas también que están demostrando hacerlo bien. Ya no son solo las grandes las que interesan, ¿no? exacto. En la semana económica, lo más importante que vamos a tener la semana que viene son el PMI y el ISM de manufacturas el lunes y de servicios el miércoles. Y luego a lo largo de la semana tenemos varios datos de empleo, como el JOLTS el martes, el miércoles, jueves también, y el viernes los No no agrícolas. agrícolas. Entonces, pues bueno, ya está la reunión de la FED, ya está hecha, pero en función de esto es como se van a ir definiendo el futuro. Entonces, pues habrá que estar un poco atento. Muy bien. Y esto es todo lo que tengo que contar para hoy. Y cualquier otra cosa que se me ocurra os la cuento en la newsletter, que si no estáis suscritos, pues abajo dejo el enlace, ¿vale? Muy bien. ¿Miramos los gráficos? Miramos e vamos a ver como se está comportando os gráficos em função de todo isso lo que tu has dicho, ¿no? A ver cómo cierran el mes. ¿Mm? Vamos a ver. Antes de cerrar, recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad pues se intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace que con un código CIM Inversores, que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento, ¿vale? Nos vemos dentro. Bem, estamos começando, como sempre, mirando o VIX, porque o VIX é algo que, quando sube, nos afeta muito, especialmente o estado de ânimo, não? E hemos visto que essa semana ha dado uma subida aqui forte. Vou a poner um pouco mais de zoom. Nós outros tivemos uma subida essa semana dessa maneira, muito similar a lo que houve há uns dias atrás. Essas subidas, quando passa isso, especialmente quando o VIX está baixo e chega a 20, a sensação é que está todo mal, não? Não sei por que quando está aqui abaixo, pero quando miramos a carteira, parece que nossa carteira está caindo muitíssimo mais, a gente se queda preocupada, pero Sí, más que nada es que es el que va a pasar, ¿no? Exacto, pero la cosa buena del VIX es que da esas subidas, pero luego vuelve a la media, tiene la reversión a la media. E é o que nós outros comentamos já um par de vídeos atrás, que quando o VIX está aqui nesses níveis aqui abaixo, a gente se sente já relajada, pensa que o mercado vai subir para sempre, não vai haver mais correções, e inverte todo o dinheiro quando está aqui. Não deixa caixa disponível para poder aproveitar caídas como hemos tenido essa semana. Não estou falando de gente que hace DCA, estou falando de inversores que intentam fazer uma inversão um pouco mais ativa. Então, utilizar o VIX como uma ideia, se vou a poner todo meu dinheiro ou não para trabalhar, é uma boa prática. Então, há que estar atento a isso. Hemos visto que o VIX ha subido e agora mesmo está a nível de 17. De meu ponto de vista, por debaixo de 20, não é uma bolsa volátil. E ha subido e ha bajado, de momento estamos relativamente tranquilos. Vamos ver a próxima semana. Pero as notícias macroeconômicas e geopolíticas, Mercedes já comentou, e poderia afetar aqui. Antes de mirar os ativos, queria mostrar os sectores. Esses são os sectores que fazem parte do SPY. Aqui estamos vendo o índice SPY. A parte interessante do índice é que a média de 50 sigue subindo e o preço está por cima da média de 50. Então, essa é a parte boa. De los índices que estamos vendo, eu diria
ressaltaria alguns aqui que me chamam mais a atenção de cara à la próxima semana a buscar empresas que podemos operar de maneira mais ativa. Eu creio que o setor de comunicação, aqui temos Google e Meta, a subida de Meta, entre outras empresas, está mostrando um pouco mais de força, estamos chegando cerca do máximo e a média de 50 começando a subir. Então, isso poderia ter empresas buenas aqui dentro. Sí, ahí hay que tener cuidado el miércoles con los resultados de Alphabet. Poderia Pero cambiar a dinâmica porque é um peso pesado aqui sí, dentro, además não? que todo el mundo está dando por sentado que van a salir buenos, entonces cualquier sorpresa en otra dirección puede ser un Pode ser desastre. um desastre. O setor de energia, nós falamos que já venia nesse canal e com a intervenção dos Estados Unidos, agora ao início do ano em Venezuela, o petróleo subindo e esse está subindo muito. As empresas de petróleo, as petroleiras, han subido muito. O ideal, quizás, é esperar um pequeno pullback para que nos dê ponto de entrada novamente, não? Ujú. O setor industrial me está gostando, que vindo de uma consolidação já de muito tempo, ha hecho essa subida e estamos dentro de uma consolidação aqui. O ideal é que rompa e aí eu creio que poderia haver boas entradas, boas possibilidades de operar dentro do setor industrial. De maneira geral, o de tecnologia está formando uma cunha, de momento temos que aguardar, ver, passar todas os earnings de las grandes empresas para ver qué va a pasar aquí. Sí, porque esta semana también el sector de software lo ha Está, pasado mal. Entonces está tocado. está Hay que tocada, ver. exactamente. El sector de consumo discrecional aún não tem força para sair dessa consolidação, aunque a média de 50 está empurrando um pouco para arriba, está tocando aqui, está funcionando como suporte. Vamos a ver se tem força na próxima semana. E o sector de materiais, com a subida do ouro, de la plata, el cobre e todo isso, ha tenido uma subida espetacular e essa semana está corrigindo. Vamos ver se essa correção vai parar aqui ou vai volver a la média, vai esperar a média de 50. Pero eu esperaria uma definição de los metais antes de invertir aqui. E de maneira geral, lo demás não me chama muito a atenção, excepto o consumo discrecional que nós havíamos dito, mostramos o gráfico que estava dentro de uma consolidação de vários anos, e aqui está tentando fazer um movimento muito forte, não uma subida muito forte, uma bandeira alta que descemos, cerca desse nível, o ideal é que rompa hacia arriba. Se isso cai, podemos ter mais correções. Então, de los sectores, eu estaria atento el de comunicação, energia, industrial, algo de consumo discrecional e tecnológico, que é um grande peso dentro do índice. Eu estaria atento a empresas aqui a ver que podemos A ver ver na próxima semana. hacia dónde tira, ¿no? Bem, vendo os sectores, esperando a onde se vai tirar, vamos a ver os grandes protagonistas del dia, ou da semana, ou del dia mais que tudo, não? Se nós vemos aqui, vamos começar com La Plata, que La Plata ha sido espetacular. Ouch, ¿no? Como el meme ese, ouch. Ouch. Nós vemos aqui 28% caindo solo hoje. Y no sé si ha llegado al 30 o más. Provavelmente que ha caído hasta aqui, não? Toda essa caída em um solo dia. Todo lo que subió el mes de enero Um se va a volume ventilar en un día, altíssimo. en 2 días. Aqui é quando nós sempre decimos, há que ter cuidado com o FOMO. Quando temos um ativo que vai subindo exponencialmente, com gaps, não? Gap sobre gap, gap, chega um momento que a caída sempre hace daño. Então, se eu me quedo pensando, os que entraram na última semana pensando que não ia cair, estão na hora sofrendo muito, porque o stop já
pelo menos un 10, 15% lisapilhado seguro. Hay que tener mucho cuidado con estos activos cuando se ponen así en modo locura, ¿no? Exato. E vou deixar esse Fibonacci para marcar esses níveis. Esses três níveis são níveis importantes. La plata ha caído, não há perforado aqui esse nível de 61.8 del Fibonacci, que está no nível 68. Não há perforado e aqui me parece um setor de suporte que me parece importante. Primeiro, o Fibonacci em 68,12, de toda a subida desde novembro de 2024, não? Luego, temos a média de 50, cerca de 66, 67, mais ou menos nesse setor. E tivemos, por algum período aqui, Un poco de uma consolidación. consolidação que custou algumas semanas, alguns dias, não, para poder seguir essa tendência forte. Então, eu estou atento ao nível de 68,12. Se perde aqui, podemos ter mais caídas. A boa notícia é que ha chegado muito cerca do objetivo de rebote e está rebotando agora mesmo. Veremos fim de semana que poderia Veremos. passar e lunes como poderia abrir, pero uma caída como esta eu já vejo difícil que vuelva muito rápido a lo que estava antes. Eu creio que vai estar um pouco andando de lado e quizás mais andando de lado aqui que tentando subir. Pero essa é uma opinião minha, há que ver como reacciona o ativo. Sí. Então, nesses casos, importante, quando está subindo, não poner todo o dinheiro que se espera em uma posição, especialmente já ao final, depois de haver subido tanto, ou se poner, tentar ajustar o stop, ter proteção. Isso foi um caso interessante essa semana. Se vamos ao ouro, o ouro, vou poner aqui um pouco mais amplio o ouro para mostrar uma coisa que nós outros, dentro da comunidade MTO, havíamos comentado, que este patrão, depois de uma subida muito forte, uma vela roja caindo como se fosse uma barrida de stop e logo uma caída, não? Quando ocorreu isso, nós outros mostramos dentro da comunidade que poderia ser uma repetição do patrão, uma barrida de stop. A única diferença é que não hemos tenido aqui a vela verde que houve aqui. Simplesmente caiu. E nós outros já havíamos dito que podíamos ter um movimento com este. Pusimos justo uma figura como esta. E está confirmando um pouco o que havíamos dito. Está tendo uma correção. Agora vou ampliar um pouco para mostrar como está com relação ao Fibonacci. Se corremos aqui desde esse ponto que começou a onda até o máximo, ha chegado aproximadamente no nível de 50%, pero aún está movendo e não sabemos que pode passar na próxima semana. E eu espero na próxima semana que tenhamos velas aqui, digamos, o que chamamos inside day, vela dentro do rango que ha movido esta vela de hoje. E o que não me gostaria ver é que se forme o que falamos do patrão H, mais conhecido como o rebote, o salto del gato muerto, que é algo que vem caindo, começa a ser umas velas subindo, pero não rompe esse máximo ou corrige subida hasta metade da vela de caída e vuelve a cair e tengamos caídas como esta. Eso es lo que tenemos que acompañar y ver qué podría pasar o no. Bueno, es que hay mucha gente dentro del oro que a lo mejor no le ha dado tiempo a vender en esta caída y puede incluso estar en pérdida, se ha entrado muy tarde y cuando ve que recupera, pues cierra posiciones para ya me quito esto de encima Esperar el y ahí se movimiento, ¿no? producen más caídas, ¿no? Exacto. Entonces, de momento, Hay que tener atención a que ahí hay un gap que no ha cerrado. ¿no? Sí. Por Entonces, eso, de momento, se ha rebotado ver. aqui em 50%,
está o gap que Mercedes está falando. Não descarto uma chegada hasta o nível de 61,8, que está em 417, porque digamos, aqui temos a média de 50. Uma volta à média de 50 poderia dar, se rebota, não? Se sigue caindo e rebota aqui, poderia dar um ponto de entrada melhor do que estava em todo esse sector. Então, atento ao ouro, não é uma batalha perdida, e eu creio que o ouro sigue importante na economia atual, dentro do contexto geopolítico, pero temos que ser tácticos aqui e não comprar em qualquer momento. Exacto. Pero que ha sido uma caída impressionante do ouro e da plata principalmente, são coisas que temos que estar atentos, né? Bem, se vemos o índice dólar, que Mercedes havia comentado, essa é uma cesta do dólar contra várias divisas do mundo, estava em uma caída e aqui ha hecho essa caída perdendo o suporte de 97,13. É comum ver o que estamos vendo, uma caída e uma volta a este nível. Se na próxima semana volvemos a ter caídas, uma vez tocando o nível aqui entre 97 e 98, podemos ver o dólar perdendo mais valor. E se o dólar começa a perder valor, nós outros o que vemos é o euro, e aqui vou deixar algumas marcas para a próxima semana. O euro estava formando, digamos, essa diagonal com resistência, ha roto justo e nesse ponto donde o índice dólar ha hecho justo ao revés esse caidón. Então vemos que é como se fora gráficos invertidos, não? Claro, porque tú estás ahí utilizando el euro dólar. Pero sí, Es que van muy correlacionados. Sí, es que el euro dólar, el euro es la moneda más que tem mais peso nesse índice. Então, qual é minha expectativa para o euro em nos próximos dias? Essas velas poderiam chegar a tocar esta linha ou podemos ter esse ponto onde foi resistência e rebotar aqui um pouco mais arriba. Mostraria um pouco mais força do euro. Então, de momento, estamos aguardando a execução desse movimento. Se ponemos um Fibonacci de esta subida, a mim não me gusta usar muito as velas, pero há gente que sim põe hasta aqui arriba. Eu vou poner lo que eu sim estou acostumado a ver. Está agora em uma correção em 38,20, em 1,186 e poderíamos ver em 1,18 na próxima semana. Ou 1,17, que seria o outro ponto que eu espero um rebote e que o euro siga subindo. Isso é o que estou vendo agora mesmo em el gráfico. Bem, vamos a ver os índices. Vamos começar com o Dow Jones, que é o índice um pouco mais... A metodologia de cálculo não é igual, de peso de empresas não é igual a los demás. Vou poner um pouco mais de zoom para que se veja melhor em los móveis. El Dow Jones sigue dentro desse canal ascendente, pero estamos vendo que está agora sendo uma bandeira, que me parece que é uma bandeira alcista, que quando há correção, o ideal é esperar um rebote aqui, principalmente que estamos em la base del canal. Se temos um rebote nesse sector, boa indicação, pero não descarto uma volta hasta la média de 50. Mientras continue por cima da média de 50, seguimos alcista e nesse índice. Aqui não há muito mais que dizer. Se miramos o Nasdaq
de certa maneira, intentou sair desta caja e não só a caja, eu creio que está formando uma espécie de triângulo ou de ascendente. Com esse movimento de agora, podemos ter um toque nessa média que está rebotando agora e volver a subir. E eu sigo alcista em el Nasdaq. Mercedes tiene un poco, es un poco más Sí, escéptica. yo tengo mis dudas porque ya le han rechazado 2 veces en esa resistencia. Las grandes que han sacado resultados no parece que hayan tenido mucho movimiento al alza y entonces tengo mis dudas. Claro, aquí tenemos dos escenarios. El escenario Shafi, que es un rebote en la media de 50 y seguir al alza, o el escenario de Mercedes, que podría tener dos variantes, seguir ¿Correcto? cayendo hasta aquí o tocar arriba y volver a caer. Entonces, son Sí, vamos, las tres hipótesis. mantenerse en el lateral al menos de momento. Sí. Pero el nivel de 25 sigue siendo un nivel, Un imán. un imán, funcionando aquí como un imán. Si pierde el nivel de 25, ya podremos ver volver aquí al 24.000, ¿no? Pero de momento está dentro de ese triángulo ascendente, una especie de triángulo ascendente, y a ver la próxima semana cómo se va a desarrollar esa figura. Sí. Y Te invitamos a dejar en comentarios tú si eres del team alcista o tampoco lo tienes claro. vamos poner aquí los dos escenarios y voy a dejar un texto. El C y aquí abajo el M. Vale, pero que conste que el mío no es que sea bajista tampoco, ¿no? O sea, tengo mis dudas. Sí, no, aquí hay 50% de probabilidade, não sabemos o que. Infelizmente, nós pedimos de Papai Noel uma bola de cristal e não nos ha llegado, não? Então, não sabemos. Pero eu creio, de meu ponto de vista, média de 50 subindo, dentro dessa figura, me parece mais alcista que bajista. Seguimos dentro dessa consolidação, pero Vale, é o que eu estou vendo. esperaremos a ver. El RUT. Y una pregunta, ¿vamos a hacer vídeo mensual o Sim, miramos ya la media? sim, Lo sim, eu sacaremos, quero hacer. sacaremos vídeo mensual. Vale, Vale. sigue. El RUT venía muy fuerte. Teníamos el rally del RAT. El rally del RUT. ¿Qué ha pasado? Habíamos dejado esse Fibonacci para ter uma ideia de lo que podia passar. Incluso eu puse aqui no ponto mais alto porque me pareceu importante essa vela, como ha sido a configuração, justo no techo. Essa vela Sí, la semana pasada mostra que cerró poderia ser feo. um techo, pelo menos momentâneo, não? Então, o que estamos vendo aqui está agora mesmo no 50% de retrocesso de Fibonacci. Não descarto que llegue pelo menos a 61, porque a média de 50 é o que sempre passa. Esses movimentos muito fortes se alejan muito da média de 50. E quando vem a correção, o que o índice trata de buscar é volver a níveis cercanos a la média de 50. Por isso eu digo que não descarto uma volta a nível de 2.500, 2.580 para chegar cercano a la média de 50. Sí, además esa zona fue zona de resistencia anterior, más o menos, así que estaría bien Esse sector. que si llega ahí rebote, ¿no? E se rebota aí, eu creio que a tendência alcista siga intacta. Continuaría, ¿no? Não é um câmbio e um início de tendência barrista. Não estamos falando isso. Estamos falando de movimentos naturais, saludáveis para o mercado. Vale, ¿Vale? en este estamos de acuerdo. ¿Ves? Vamos a ver el siguiente. Entonces, el RUT sigue en tendencia alcista, una corrección momentánea,
Vamos a ver se rebota aqui ou não. Se rebota, mostraria a força no índice. E vamos agora digamos, al papá de todos, que é o SPY, El tem as SP500. 500 empresas. Aqui eu não vejo tão claro como o Nasdaq. Que eu estou vendo aqui? Ha tocado nosso objetivo de 7.000. Aqui sim houve um toque, superou o nível de 7.000 por algum momento e logo começou a cair. Esta linha diagonal tem uma certa importância porque o que estamos vendo aqui? Uma vez ha roto, ha vuelto e está rebotando 2 vezes em la linha. Vou poner um pouco mais grande para que se veja melhor. Está rebotando 2 vezes em la linha e se realmente sigue o rebote e se sigue o rebote aqui, não, e rompe esse 7.000, vai mostrar muita força na próxima semana. Pero se sigue caindo, mostraria debilidade, pelo menos de momento, no SPY. E por que eu digo que eu não vejo tão claro como a Nasdaq? O que eu vejo aqui é que está formando, digamos, uma cunha ascendente. Essas cunhas ascendentes têm uma conotação bajista. Normalmente, a resolução destas cunhas, que podia volver a tocar aqui, são bajistas. E o movimento, se é que rompe a la baja, poderia ser essa parte aqui do movimento. Então, se não descarto uma volta, pelo menos a 6.750, se perdemos esta linha, que vou deixar um pouco mais grossa para que podamos ver na próxima semana. O que está passando aqui? Se realmente perde, podemos ter um objetivo que vou deixar marcado aqui para não ter surpresas. Podemos volver a esse nível que foram essas 2 velas que Las famosas as dos famosas que eu velas. dizia que essas velas aqui não ocorrem por si assim, sem maior, sem menos importância, não? Aqui ha passado Vale. algo. Sector que está forte e esse pesa muito no Nasdaq, por isso quizás o Nasdaq esteja um pouco mais forte que o SPY. El de semicondutores, isso está imparável. Se vemos empresas aqui como Micron, como Lam Research, como Western Digital, que hoje ha tenido uma caída, pero Sí, yo iba a decir eso, que hoy al final todas han sufrido la corrección del día, porque el mercado está así, pero eso no quita que si la tendencia de medio plazo es al alza, pues sigan subiendo. então estamos vendo que há setores dentro do Nasdaq que está muito forte e poderia seguir muito forte por toda a situação macroeconômica, por escassez de memórias, de Mm, chips, desse tipo de coisa. Bem, já hablamos del euro dólar, os bonos estão, esse é o preço de uma cesta, o ETF del core de los bonos americanos está formando, justo ao revés del SPY, está formando uma cunha, digamos, bajista e isso tem um efeito alcista. Eso sería precio de los bonos. Preço de los bonos, poderia subir. E se miramos a taxa de los bonos há 10 anos, ha formado essa figura alcista e vamos ver se o rebote da média de 200 vai seguir subindo ou não. Se isso sube, a cunha no bono, no ETF AGG poderia invalidar-se e poderíamos ter caídas. Vale.
Y el yield, bueno, el mercado está cerrando ahora, los yields de los 30 años andando de lado, de momento está em 4,87%. O ideal é que não passe de 5%. Esse sector já começa a criar problemas nas empresas de Sí. dividendos e a las Esta ações. semana los bonos han estado un poquito nerviosos por todo el tema del dólar, del oro y Irán, etcétera, ¿no? E o último gráfico que vamos a ver com respeito a índices, as Mag 7, isso sim pode ser uma preocupação, porque essas empresas pesam muito em todos os índices, não conseguem romper essa diagonal, está rebotando ou está parada na média de 50. E vamos a ver na próxima semana que poderia passar. De momento, estamos aqui entre 62,80, 62,76 e el 67. Vamos ver se vai ter força. Está aumentando um pouco o volume, pero tem que romper essa linha, caso contrário, não teria força. Pero, lo que estou vendo, poderíamos ter uma nova volta aqui para volver a romper a linha. É uma zona de soporte que hasta agora está aguantando, el 62,80. Vale. Visto isso, miramos algumas empresas que podemos ver Miramos. para a próxima semana. Sí, miramos. Y yo te voy a pedir empezar por Meta para ver si lo que dijimos la semana pasada, qué es lo que ha pasado después del resultado. Muito bem, miramos Meta. Bueno, Meta, nós outros comentávamos que estava formando esse W, não? Ujú. E essa zona de 681 parecia uma zona de resistência importante, pero teníamos os earnings, que foi nesta vela aqui, não? Sí. Teníamos os earnings e se tivéssemos uma alça, poderia ser alcista. Bueno, os earnings vieram, tuvimos fueron uma subida muito forte, ha roto a média de 200, ha mostrado força. Então, se ha cumprido um pouco o que estávamos esperando. Que eu estou atento agora. É o que sempre falamos. Os gaps são complicados. Então, o que eu espero e que eu haria, o que estamos fazendo nesse momento. Estamos ponendo uma linha aqui no máximo desta vela del gap e estamos ponendo uma linha no mínimo. Queremos saber, esperar primeiro para que lado vai mover o preço. Se o preço empieza a romper hacia arriba, tendremos uma tendência alcista. Se o gráfico, se o preço empieza a cair, eu o que vejo é que podemos cerrar este gap que se ha quedado aberto, não? Ha caído com gap, ha subido com gap. Entonces, Sí, ha subido justo hasta el punto donde se abrió el gap anterior. Ahí. Pero como 740 por aí, não? Exacto. Un poquito más de 740. Pero como lo ha hecho abriendo otro gap aquí, pues queda toda esta zona Sem negociação de sin ações. negociación. Con Então, posibilidades de que lo rellenen en algún momento. sim, isso é o que eu esperaria antes de operar. Vale, pues atentos a Meta. Estamos atentos que queremos comprar ações de Meta, pero com essa subida de 10% nos hace esperar um pouco para ter definição. Outra, bueno, passamos a outro setor. Vamos a otro sector. Um setor que me está chamando a atenção e eu creio que poderíamos estar atentos para os próximos dias é o setor de cruceiros. Uma coisa que é importante ter em mente é que nos Estados Unidos estamos cerca da época de devolução de imposto de la renta, de todas essas coisas. Então, a gente tem um extra e está correlacionada essa época de extras
com aumento de viagens de cruzeiro, ¿En dessas coisas serio? assim. Qué curioso. Então, normalmente essa época podemos ter subida de los cruzeiros. E vemos essa vela que hemos tenido aqui Ro- depois de earnings. Royal Caribbean ha sacado earnings esta semana, ¿no? El día Exacto. de esa vela. Temos aqui esse sector que ha roto, ha hecho essa vela e que me gusta de lo que estou vendo. A diferença de meta, la vela ha tenido essa subida muito forte e la vela de hoje, como o mercado já está cerrado, ves que não se move aqui, la vela de hoje é o que se conhece como um inside day. La vela se quedou dentro del rango desta outra vela. Suele ser alcista. O Entonces, sea, tenemos el gap al alza con una vela fuerte, alcista, y luego el inside the day. que é uma vela que pode cair, igual essa que ha caído, pero não ha perdido donde se abriu o gap. Ok. Então, aunque a gente haya vendido para recorrer benefício, muita gente ha comprado, ou muitas empresas. Então, se mostra força. Então, podemos esperar subidas. Podemos Vale. esperar, não significa que amanhã compro ou lunes compro Hacemos otra vez lo de poner las dos rayitas y ver cómo e ver como evoluciona, está. pero el aspecto es, en É alcista. principio, bueno. Vale. Estamos vendo o Royal Caribe, pero temos outras empresas. CCL, algo muito parecido, Parecido. não? Está formando, digamos, uma compressão de volatilidade. E o que quero dizer com isso? Isso cai hasta aqui, sube. A próxima caída já é mais alta que a caída anterior. Sube. Se essa caída termina por aqui e sube novamente, poderia ser uma indicação bastante positiva. Bien. Então, Carnival, também uma ideia, rompendo essa vela aqui, poderia ser um ponto de compra para médio prazo. Temos Norwegian, os gráficos muito parecidos, não? A rótula média de 50. E para a conta de nossas linhas, hemos comprado BIC, que é uma empresa que logo do resultado de Royal Caribe se ha comportado bastante bem e já venia em tendência Esa tiene una alcista. gráfica más ordenada. E nós outros compramos ao início desse gap, porque estava é um gráfico que está subindo. Aqui é como se fosse uma bandeira alcista, não estava formando laú nem nada, rebotando na média de 50. Então, é um gráfico que está melhor que os demais. Sí. Então, esta ação, as linhas levam em carteira. Tiene que romper esse máximo, ¿no? Pero Claro, agora estamos. É como a película essa de Leonardo DiCaprio, né? É uma batalha tras outra. Estamos agora em la batalha para romper o máximo. Pero é muito mais interessante estar em la batalha para romper o máximo que uma ação caindo en la e pelea sofrendo. de que no rompa el mínimo, ¿no? Exato. Sí. Então, BIC, interessante. Nós compramos metade da posição, porque foi uma apertura de gap. Se rompe esse nível de 74, 75, vamos a completar a posição em la carteira de las linhas. Vale, pues entonces ojo al sector cruceros porque, oye, hay veces que hay tipo de acciones o sectores que están olvidados, nadie habla de ellos y están haciendo movimientos E dentro que se pueden aprovechar. claro, e dentro de las ações olvidadas, não sei se te acuerdas, FedEx, há uns meses atrás, Amazon dijo, vamos cancelar que ya no el los acuerdo. necesitaba Que no más. y FedEx se ha ido, Sufrió, cayó un montón, pero desde que nadie habla más de FedEx, después de esa caída, ha estado subindo uma tendência bastante interessante, rompendo o máximo que já estava antes, e se vemos o gráfico mensual, está rompendo o máximo histórico. Então, FedEx me parece interessante. Hoje está rompendo aqui, nós outros por la banderita esa además que está rompiendo ahí, rompendo ¿no? esse nível aqui. E hoje nós outros vendemos um bull put spread, não, Mercedes? Nós outros vendemos um bull put spread aqui em 290.
Mientras todo el mundo estaba mirando a la plata y el oro, Shafi estaba buscando otras cositas. Exato. Nós outros vendemos aqui em 290, esperamos que esta ação não caiga em los próximos 27 dias, de volta aos los 290, e esperamos quedarmos com a ganância desse Completa, sí. put spread que vendimos aqui. Muy E bien. junto com FedEx, nós temos o PS que tampouco está muito mal, ha estado caindo e está começando o movimento que FedEx começou. Se le puede vigilar, ¿no? E aqui está um setup interessante, a média de 50 subindo, a média de 200 começando a subir, rebotando cerca da média de 50, se isso termina pelo menos por em cima desta vela, que isso é o mínimo, Mm. poderia ser um ponto de entrada para esta tendência que estamos vendo, que está começando, não? Sí, está ahí queriendo hacer el cambio. Vamos a ver si consigue. E normalmente inversões nessas empresas que nadie vê, pero que está em tendência, suele dar bons resultados, porque vai subindo, pim, 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 Sin interferencia sem ni ruido mucho, ¿no? de prensa, de Sí, nada, e se hace uma boa gestão, poderia funcionar bastante bem. muy bien. Então, essas são as empresas e os sectores que me gostaria de comentar, o mercado, como estamos vendo, e eu o que vejo é que, apesar de todo o lío que hemos tenido com os metais, o VIX ha subido, ha vuelto e os índices não estão Están tendo, aguantando bien. não han tenido caidones, No, não ha habido el correção. Russell es el que más se está corrigiendo, pero era una corrección esperada después del rally, entonces de momento no se ha roto nada Em la renta variável, não, quizás em las en commodities, las commodities, ya se ha teremos que visto ver a ya. próxima semana. Sí. Pero de momento seguimos alcistas. Em alguns setores, outros Mercedes têm su... Yo tengo mis dudas con el Nasdaq, pero bueno, igual llega Alphabet o llega Amazon E vai y tudo bem. empuja toda la alza. Pois nada, eu creio que se há Haremos, caídas, seria bueno esperar e ver o VIX e não invertir todo o dinheiro agora mesmo, não? Pero de maneira general seguimos e eu sigo alcista sí, no mercado de maneira general. de manera general, alcistas. Haremos entonces un vídeo con el cierre de mes para aquellos que invierten a más largo plazo. Exato. Diciembre, como tuvimos alguns roles aqui de Navidad, Sí, não he podido fazer o vídeo no de llegamos a cierre de hacerlo. diciembre, pero enero sim me gostaria de hacer e mostrar a visão que temos para uma versão já de largo plazo. Muy bien. Y bueno, pues nada más por hoy. Eso es todo lo que os teníamos que contar después de esta semana tan Tá diferente, movida, este né? cierre de mes accidentado parcialmente. Y bueno, a seguir invirtiendo y haciendo lo mejor posible y aquí estaremos para contaros o explicaros qué es lo que pasa, que al final eso se trata de entender del por qué hoy está cayendo esto, mañana sube lo otro y luego ya cada uno según su estilo de inversión pues que vea lo que tiene que hacer, ¿no? Que tome sus decisiones. Entender, tratar de que não seja tão complicado todo isso. Sí, a veces no hace falta complicarse mucho en la Exacto. vida. Bueno, pues muchas gracias si nos has visto hasta aquí. Te agradecemos mucho si le das like, si compartes tus opiniones y esperamos verte en el siguiente vídeo. Pues muchas gracias e nos vemos no seguinte vídeo. Chao.